Ojo, porque un analista de datos acaba de soltar una advertencia que, la verdad, sacude los cimientos de una elección. Resulta que encontró patrones muy extraños en las cifras oficiales. Números que, según dice, simplemente no cuadran. Y aquí es donde nos metemos de lleno. La pregunta que flota en el aire es crucial. ¿Estamos viendo simples errores administrativos, fallas humanas o hay indicios de algo más turbio? Justo eso es lo que vamos a desglosar. Bueno, pues el protagonista de esta historia se llama Felipe Olaichea y es analista de sistemas y datos. Lo que hizo fue usar la información pública del mismísimo organismo electoral de Perú, la OMPE. Y ahí fue donde encontró una serie de, lo que él llama irregularidades. El análisis de Olaichea se enfoca en dos pistas principales. Por un lado, las mesas atípicas, que es donde los votos para un candidato parece que, se esfuman. Y por el otro, las mesas del Código 9, donde pasa todo lo contrario. Los votos para otro candidato se disparan de una forma que no tiene mucho sentido. Vamos a revisar cada una. Empecemos con la primera pista, que es bastante llamativa. Los votos que, al parecer, desaparecieron para el candidato Rafael López Aliaga. A ver, el concepto es muy sencillo. Hay que imaginarse un centro de votación, ¿no? Con varias mesas. En casi todas, un candidato saca, digamos, unos 50 votos. Pero de repente, en una de esas mesas, en el mismo lugar y con el mismo tipo de votantes, saca 0 o 1. Estadísticamente, eso es lo que se conoce como una mesa atípica. Y aquí es donde se pone todavía más interesante, porque podemos ver cómo se ve esto en la práctica. Por ejemplo, en Chorrillos, donde el promedio para López Aliaga era de entre 45 y 63 votos por mesa, en una de ellas solo sacó 1. ¡1! O en San Juan de Miraflores, con un promedio todavía mayor, de plano obtuvo 0. Y ojo, esto no solo pasó en Lima, sino que también se vio a nivel internacional como en Nueva York. Y no fue un caso aislado o una cosa de una sola mesa. Este patrón se detectó en un total de 60 mesas de votación. Es una anomalía que se repite. Pasemos ahora a la segunda pista, que es un fenómeno todavía más extendido. Aquí hablamos de conteos de votos que parecen inflados, sobre todo en zonas remotas. Estas son las famosas mesas del Código 9. Miren, la OMPE numera sus mesas de forma secuencial, normal, pero estas tienen una numeración especial, diferente. Generalmente están en poblados lejanos, fuera de las cabeceras de distrito. Y es justo aquí donde los datos se ponen todavía más extraños. Vean nada más esta cifra. En una de estas mesas, el candidato Sánchez Palomino se llevó el 97.6% de los votos. Un porcentaje que, es casi la unanimidad total. Salta a la vista inmediatamente. Y esta gráfica ilustra el contraste de forma brutal. Mientras que en esa mesa específica, el candidato sacaba casi el 98% de los votos, el promedio para él mismo, en todo el distrito, era de apenas el 26.5%. Es una diferencia de más de 70 puntos porcentuales. Abismal. Y de nuevo, el caso de Huánuco no fue el único. Este patrón se repite una y otra vez. En Loreto, 96.7% en una mesa contra un promedio del 8% en todo el distrito. En Amazonas, 94.5% contra un 32.9%. La consistencia de esta anomalía es lo que prendió todos los focos de alerta. Y aquí viene un punto clave. Según el analista, al principio, cuando estos resultados se subieron al portal de la ONP, no era posible revisar las actas para verificar de dónde salían esos votos. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar las sospechas. ¿Y cuál es la escala total de este asunto? Bueno, pues esta situación se observó en 4.300 mesas del llamado Código 9, un número muchísimo mayor que el de las mesas atípicas. Ahora, es súper importante entender que estas rarezas en los datos no ocurrieron así de la nada en un vacío, y es aquí donde la cosa se pone mucho más seria. Estas observaciones surgen en medio de una crisis electoral muy real. Hubo demoras en la entrega de resultados, un número altísimo de actas impugnadas por los propios partidos y problemas de logística que las mismas autoridades confirmaron. Vaya, el escenario perfecto para que la duda empiece a crecer. Y todo esto nos lleva al punto más crítico del asunto, el choque entre lo que se puede probar y la confianza de la gente. Aquí está el gran dilema. Por un lado, el análisis muestra patrones muy anómalos. Sí, pero no es una prueba definitiva de que hubo fraude. Pero al mismo tiempo, todas estas dudas, claro, van destruyendo la confianza en el proceso, que es un pilar fundamental en cualquier democracia. Y ese es el verdadero peligro. Cuando una parte importante de la población empieza a dudar si los resultados son legítimos o no, el daño al sistema ya está hecho, sin importar si al final se prueba o no un delito.
Así que la pregunta final va mucho más allá de unos números en una tabla. La pregunta ya no es solo qué pasó exactamente con esos votos, sino si la ciudadanía puede seguir creyendo en su sistema electoral. Porque cuando los datos, que se supone que nos dan certeza, se convierten en la principal fuente de duda, es la democracia misma la que entra en un terreno muy, muy inestable.